Hoy vamos a conocer el cementerio número 2 de Valparaíso, lugar que en el siglo XIX fue el descanso de las colonias europeas. Y aquí, debajo del arco británico de Valparaíso, partimos con un nuevo capítulo de Pasión Explora. Estamos acá en el Cerro Panteón, donde nos encontramos con el cementerio de los disidentes y el cementerio número 1. Lo importante es que a mediados del siglo XIX, en este espacio, donde los colonos que venían de Europa, que no eran católicos, fueron enterrados en este cementerio. Este cementerio que vamos a ir a conocer ahora y que nos va a presentar también su administrador. Y aquí estamos en presencia del administrador del cementerio de los disidentes. ¿Su nombre? Juan José Caro Vázquez. ¿Cómo fue su historia, don Juan José, en este espacio, en este lugar? Bueno, yo llegué a este cementerio el año 1978, hace ya 47 años, con mi papá, que le ofrecieron el cargo de administrador, y la condición era que tenía que venir a vivir a la casa que está al lado del cementerio con su familia, que era mi mamá, yo y mi hermano. ¿Y usted qué edad tenía cuando ya empezó a conocer este lugar? Yo tenía 13 años. 13 años. Ahora tengo 61. Mira. Así que he pasado una gran parte de mi vida acá. Oiga, don Juan José, ¿cuántas personas más o menos han sido sepultadas en este lugar? Bueno, según nuestro registro, aproximadamente como 14.000 personas. 14.000 personas. Claro. Ahora es difícil determinarlo porque en ese registro es una numeración correlativa que del difunto 1 que llegó, pero también están incluidos otros trámites como la adquisición de sepultura o nicho. Ese primer, el 1, más o menos, ¿tiene historia de cuándo fue? ¿Qué año fue? 1822. 1822. James Stewart se llama. ¿Cómo? James Stewart, un ciudadano británico dedicado al comercio que falleció acá en Valparaíso. Mira, 1822. Y hoy en día, acá en este espacio, encontramos mucha gente de la colonia. ¿De qué países? Principalmente migrantes de Gran Bretaña, ingleses, alemanes, en cuyos países no se profesaba la religión católica en mayoría, sino que eran minoría. Entonces, en el caso de los británicos, ellos profesan religión anglicana, y en el caso de los alemanes, los luteranos. Entonces, en Valparaíso se avecindaron muchos migrantes que venían, algunos de paso, otros a instalar sus negocios, principalmente ligados a la exportación de materias primas y también por el rubro naviero, que movía gran cantidad de recursos y empleaba mucho personal. Por eso Valparaíso se convirtió, como decíamos después, en la joya del Pacífico. Personajes destacados sí hay varios, principalmente, como te decía, inmigrantes, y una de las tumbas muy visitadas históricas son los marinos norteamericanos de la fragata Essex, que fallecieron combatiendo contra dos navíos de guerra ingleses en lo que se llamó la guerra de 1812, en que ellos se enfrentaron principalmente por temas que quedan de la independencia, las rutas marítimas. Estados Unidos se había independizado de Inglaterra, y ya en Estados Unidos se estaba, digamos, gestando o estaban consolidando lo que era la marina mercante que conocemos ahora, o sea, la marina comercial, siendo que en todos los países europeos como Inglaterra, España, Francia, ellos trabajaban para las coronas. Don Juan José, este lugar es súper importante, ¿cierto? Sí. ¿Por qué este lugar es importante? Bueno, es un lugar que se creó para recordar y homenajear a todos aquellos emigrantes que llegaron a Chile. Muchos venían a veces de paso, se quedaron, y que definitivamente hicieron de este puerto y de este país su segunda patria. Y aquí se hacen ceremonias, se realizan también recuerdos el día 31 de octubre, el día de la iglesia protestante, en homenaje a don David Trumbo, que mencionábamos hace poco. Y no es sepultura, se puede recorrer y reflexionar, o que guste pueden ir a rezar también. Y aquí estamos en un lugar importante, lo que nos gustan los chocolatitos, ¿cierto? Así es. Él era una familia que llegó con su señora, venían de viaje desde Alemania con sus hijos pequeños, y ella venía esperando otro niño más, y durante el recorrido desde Europa tuvo síntomas de parto y nació su bebé, pero ella falleció. Así que llegó este caballero con sus niños pequeños, y a mucho esfuerzo se instaló en la Plaza Aníbal Pinto con una panadería y pastelería que tuvo mucho éxito, y que después se convirtió en lo que nuestros padres o algunos
conocimos, que fue la industria de galletas y confites Juque, que incluso exportaba sus productos. Súper conocido. Muy conocida, sí. ¿En qué lugar estamos ahora? Bueno, para los que nos gusta un poco el tema del cementerio y los visitantes, esta es una de las tumbas más bonitas que hay dentro del recinto y está en muy buen estado de conservación. Es una tumba tipo catafarco o sarcófago, en piedra de granito rosado, y donde podemos leer en sus lápidas la familia de don Ewin Arthur, que era capitán del ejército inglés y falleció el 8 de septiembre en 1918 a la edad de 22 años. Él no está sepultado aquí, solo es un recuerdo en su lápida para que la familia lo pueda homenajear y tener un lugar donde poder poner sus flores en su momento. Y bueno, da un poco de testimonio de lo que era la gente que vivía acá en Valparaíso, que ante un conflicto que afectaba a su país, iban voluntariamente, sin tener obligación, a pelear para defender sus causas. Él falleció, como dice ahí en su epitafio, de heridas en Francia el 8 de septiembre de 1918, la Primera Guerra Mundial, a la edad de 22 años. En la 11ª compañía de bomberos La Bomba Inglesa. Por favor, ayúdanos con la historia de acá. Esta es la bóveda donde se encuentran sepultados todos aquellos voluntarios que fallecieron vistiendo el uniforme de la 11ª compañía o la 11th Fire Company, como se conoce, la bomba inglesa, como mencionas tú, y también están sepultados los mártires que murieron en una trágica noche de Año Nuevo, el 1 de enero del 53, en lo que fue un incendio que se originó por un fuego artificial en la barraca Schulz, que se propagó a las instalaciones de vialidad de la oficina en Valparaíso, donde se encontraban guardados una gran cantidad de explosivos que eran utilizados para construir los túneles que ahora recorremos en la ruta 68. El incendio, bueno, todos pensábamos un incendio más como los que ocurren en Valparaíso. Llegó mucha gente a verlo porque era una noche de festividad. Los bomberos dejaron de lado a veces su familia, las celebraciones, y fueron a concurrir al llamado servicio de la sirena en la época. Ocurrió que el incendio se propagó a este almacén y en el subterráneo habían guardado gran cantidad de explosivos que se ocupaban en la excavación de los túneles de la ruta 68 actual, y nadie había informado porque el rondino, el encargado que estaba en esa instalación, había huido a otro lado, posiblemente a celebrar. Y cuando los bomberos se realizaban remoción de escombros, que se llama en el término bomberilla, extinguiendo los últimos focos, se produce una serie de explosiones producto de todos estos explosivos que nadie sabía que estaban ahí, provocando la muerte de una gran cantidad de bomberos y de 6 bomberos de la 11ª compañía. Y en este espacio todavía se hace... conmemoración, si viene la 11ª, ¿vienen para acá o eso se ha ido perdiendo con el tiempo? No, siempre se mantiene entre las tradiciones una romería que se llama, que la víspera del aniversario, ahora en septiembre se celebran 125 años de la bomba inglesa, y también visitan las familias. Y ahora, en general, las compañías de bomberos que tienen sus mártires o sus bomberos también visitan en lo que le llaman romería. Y los funerales que se realizan habitualmente, hace poco hubo un par de semanas otros, se siguen haciendo en la noche con antorchas. Una tradición también de Valparaíso. Bombero Valparaíso, bueno, el cuerpo bombero más antiguo, el fundador del cuerpo de voluntarios. Ahí con orgullo, ¿eh? Así es. Este es el Royal Naval Vault. Así es, la bóveda de la Real Armada Británica, que tenía una gran presencia en Valparaíso, constante flujo de barcos que al enfermar sus marinos oficiales y fallecían, quedaban sepultados acá. Lo que no ocurría, digamos, de lanzar los restos al mar, como estamos acostumbrados a ver, no. Si ocurría cerca del puerto o estando en puerto, ellos quedaban sepultados acá. Y aquí estamos hablando que 1848, 1860... Claro. Entonces era el tráfico naviero que tenía Valparaíso en sus rutas marítimas. Se repetían los barcos que pasaban por acá, por el puerto, viniendo de Inglaterra, pasando por las Falkland, llegaban acá y de ahí seguían a veces rumbo a Australia, que también es una colonia británica, y después volvían y hacían el mismo viaje de vuelta. Entonces aquí era el puerto que lo abastecía, le daban descanso a las tripulaciones, reparaciones después de pasar por temporales, travesías largas.
Y aquí nos encontramos con alguien que peleó contra el ejército de Napoleón. Así es, en la batalla de Waterloo, don Henry Osborne Burdon, que la batalla fue en 1815, él sobrevivió, dice que fue herido en este combate y después terminó acá en Chile sus días el año 1848. Se hizo una investigación por un profesor de historia y accedió a los archivos del ejército inglés y efectivamente él perteneció a estos batallones y le tocó ahí defender un fuerte, un castillo, y fue herido en ese combate, pero no se sabe mayores detalles. Y él terminó sus días acá en Chile, suponemos enseñando a lo mejor algo relacionado con esta experiencia de vida, y en 1848, en noviembre, fue sepultado acá. La batalla de Waterloo. Este es el mausoleo de aquellos masones que fallecieron y pidieron ser sepultados en la bóveda de ellos. Y bueno, la Gran Logia de Chile, Valparaíso, y vemos los símbolos típicos que son la cadena, la escuadra y el compás, el piso tipo tablero de dama. Hay que saber que Valparaíso fue la primera ciudad que tuvo una logia que fue francesa, y la segunda logia fue inglesa, la logia Bethesda. Nos indicó que es el difunto más antiguo. Así es, don James Stewart, un comerciante de Gran Bretaña que falleció en Valparaíso a los 45 años en 1822. Es más antiguo que incluso que el cementerio, porque el cementerio es de 1825. Así que suponemos dos posibilidades: que puede haber llegado cuando aún el cementerio estaba en formación y ya estaba el terreno, o lo pueden haber traído posteriormente desde otro lugar. Don Juan José, muchas gracias por la oportunidad de conocer este museo. Muchas gracias por también traerme a un lugar familiar. Así que, ¿dónde se puede seguir y para poder venir para acá? Bueno, tenemos visitas de 9 a 1, de 3 a 5, de lunes a sábado, los domingos solamente de 9 a 1. Hay un Instagram que nos pueden seguir, hacer consultas, y bueno, un lugar histórico, decimos como ahora un museo al aire libre, donde tú, aparte de ver, sentir, tocar la historia, encuentras como verdaderas cápsulas de tiempo, donde puedes encontrar información de familiares, de gente, de personajes destacados, como digo yo, que contribuyeron a este puerto y a nuestro país. Muchas gracias por su apoyo. Encantado. Valparaíso me sigue sorprendiendo con sus historias ocultas. Y aquí en el Cementerio de los Disidentes, el lugar para poder descubrir el origen de Valparaíso, nos vemos en un próximo capítulo de Pasión Explora.